Hola a todos, bienvenidos a otra inmersión profunda donde, ya saben, nos adentramos en un tema complejo. Exacto. Y sacamos a la luz las ideas más valiosas, ¿Ya? como un filtro, ¿no? Sí, un futuro para el conocimiento. Y hoy nos vamos a sumergir en la economía verde en un tema bastante relevante, ¿no te parece? Totalmente. Y para esta inmersión vamos a usar como base el artículo ¿Qué es la economía verde? Un modelo rentable y sostenible. Un título que ya nos da mucho que pensar, porque a veces parece que salvar el planeta y crecimiento económico son ideas que chocan. Sí, como si tuviéramos que elegir una u otra, pero este artículo y la idea de la economía verde en general nos dice que no tiene por qué ser así. Exacto, que podemos tener las dos cosas. De hecho, el artículo menciona que la ONU ve la economía verde como algo fundamental para una recuperación económica fuerte y resiliente. ¿Cómo lo ves tú? Me parece fascinante porque no lo plantea como un sacrificio, ¿sabes? Ya. No es como vamos a dejar de crecer para salvar el planeta. Más bien, propone un cambio de perspectiva. Sí. Dice, podemos crecer, pero de una manera que beneficie al planeta. Y me imagino que la ONU tiene una visión bastante amplia de cómo lograr esto. Claro, la ONU propone un enfoque multidimensional. Habla de invertir en tecnologías limpias, promover la eficiencia energética, crear empleos verdes, proteger los ecosistemas. Un montón de cosas. Sí, y también habla de la cooperación internacional y del desarrollo de políticas que impulsen estas transformaciones. Claro, porque esto no se logra de la noche a la mañana. Y hablando de cambios, no es aquí donde entra la economía circular. Totalmente. La economía circular es clave para la economía verde. Se trata de minimizar residuos y aprovechar al máximo los recursos. Es como cerrar el círculo, ¿no? En lugar de un modelo lineal de usar y tirar. Exacto. Y hay datos que demuestran el potencial de este modelo. Accenture, una firma global de consultoría, calculó que las empresas podrían generar billones en valor añadido para 2030 si implementan estos principios. Billones. Es una cifra enorme. ¿Y cómo se traduce eso en la práctica? ¿Qué tipo de acciones concretas pueden tomar las empresas? Bueno, piensa en una empresa textil, por ejemplo. En lugar de desechar la ropa al final de su vida útil, la recolectan, reciclan las fibras y crean nuevas prendas. Es una idea genial. O una empresa de tecnología que diseña productos modulares, fáciles de reparar y actualizar. Así se extiende la vida útil y se reduce la necesidad de reemplazarlos constantemente. La economía circular es como replantear el ciclo de vida de los productos. Exactamente. Minimizar el desperdicio en cada etapa. Me parece fascinante. Y volviendo al artículo, ¿cuáles son los principios centrales de la economía verde que destaca? No, el artículo menciona varios, pero los principales son reducir los riesgos ambientales, erradicar la pobreza, priorizar la eficiencia energética y las bajas emisiones de carbono. Suena ambicioso. Lo es, pero todos estos principios están interconectados. ¿De qué manera? Por ejemplo, al invertir en energías renovables, no solo reducimos las emisiones de carbono, sino que también creamos empleos en un sector en auge y reducimos la dependencia de los combustibles fósiles. Lo que a su vez puede contribuir a la estabilidad económica y a la seguridad energética. Es como una reacción en cadena. Exacto. No se trata solo de ser ecológicos, sino de crear un mundo más justo y próspero para todos. Esa es la idea central. Y hablando de beneficios, me llamó la atención cómo este modelo puede impulsar la innovación y generar nuevos empleos. Pienso en las oportunidades en energías renovables, agricultura sostenible, tecnologías ecológicas. Sin duda. El artículo menciona el crecimiento de la energía renovable en España, especialmente la eólica y la solar, como un ejemplo concreto. Muy interesante. También destaca la importancia de la agricultura sostenible y los sistemas alimentarios locales. O sea que no es solo teoría, sino que ya hay ejemplos concretos de cómo la economía verde se está poniendo en práctica. Exacto. Y esos ejemplos son solo la punta del iceberg. El artículo profundiza en cómo se está implementando la economía verde en diferentes sectores. Claro, porque para que funcione tiene que ser algo más que un concepto abstracto. Exactamente. Tiene que traducirse en acciones concretas. Y el artículo menciona un enfoque multifacético. ¿Un multifacético? ¿Qué significa eso? Significa que no hay una sola solución mágica, ¿sabes? Se necesita una combinación de estrategias que involucren a diferentes actores. Entiendo. ¿No es algo que dependa solo de los gobiernos o solo de las empresas? Exactamente. Los gobiernos juegan un papel clave, por supuesto. Claro, porque ellos pueden establecer políticas y regulaciones que incentiven las prácticas sostenibles. Exacto. Políticas fiscales que favorezcan las inversiones en energías renovables, por ejemplo, o estándares de eficiencia energética para edificios y electrodomésticos. O regulaciones más estrictas para la gestión de residuos. Exacto. Pero las políticas por sí solas no bastan. También se necesita inversión. Inversión en infraestructura verde, ¿te refieres? Precisamente. Sistemas de transporte público eficientes y sostenibles, proyectos de energía renovable a gran escala.
Plantas de energía solar, eólica, geotérmica. Sí. Y también infraestructuras para la gestión de residuos de forma sostenible. Es interesante cómo estas inversiones no solo benefician al medio ambiente, sino que también generan nuevas oportunidades económicas. Totalmente. Piensa en los empleos que se crean en la construcción y el mantenimiento de estas infraestructuras, o en el desarrollo de nuevas tecnologías limpias. Hablando de tecnología, el artículo también destacaba la innovación como un factor clave para la transición hacia una economía verde. La tecnología es fundamental. Nos permite ser más eficientes en el uso de los recursos y reducir nuestro impacto ambiental. Pienso en las redes inteligentes que optimizan la distribución de energía, por ejemplo. Exacto. O la agricultura de precisión, que utiliza sensores y datos para optimizar el uso de agua y fertilizantes. Es fascinante cómo la tecnología puede ser una aliada en la lucha contra el cambio climático y en la construcción de un futuro más sostenible. Sin duda. Pero no olvidemos un factor crucial, la educación y la concienciación. Claro, porque de nada sirve tener todas estas soluciones si la gente no las comprende ni las apoya. Exactamente. Necesitamos educar a las personas sobre la importancia de la economía verde y cómo pueden contribuir a ella en su vida diaria. Es decir, empoderar a las personas para que tomen decisiones informadas y adopten prácticas sostenibles. Exacto. Y esto nos lleva de nuevo a la pregunta que planteamos antes. ¿Qué papel podemos desempeñar para acelerar la transición hacia una economía verde? Hemos explorado los principios, los beneficios, los sectores clave. Y las estrategias para implementar este modelo. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos traducir este conocimiento en acciones concretas? ¿Cómo podemos pasar de la teoría a la práctica? ¿Qué podemos hacer no solo a nivel de gobiernos y empresas, sino también como individuos para contribuir a esta transformación? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque a veces todo esto puede sonar un poco abrumador. Es decir, ¿cómo podemos como individuos tener un impacto real en algo tan grande como la economía verde? Bueno, yo creo que la clave está en no verlo como una tarea titánica, sino como una serie de pequeñas acciones que podemos incorporar a nuestra vida diaria. Me gusta esa idea. Pequeños pasos que, sumados, pueden marcar la diferencia. Exacto. Por ejemplo, en casa podemos empezar por reducir nuestro consumo de energía. Utilizar electrodomésticos eficientes, apagar las luces cuando no las necesitamos. Exacto. Aprovechar la luz natural siempre que sea posible. Cosas sencillas, pero que a la larga suman. Totalmente. Y hablando de consumo, también podemos ser más conscientes a la hora de comprar. ¿A qué te refieres? Pues, por ejemplo, a la hora de hacer la compra, podemos elegir productos locales y de temporada. Así reducimos la huella de carbono asociada al transporte. Exactamente. También podemos fijarnos en el empaquetado, elegir productos con menos embalaje o con embalajes reciclables. Y por supuesto, reutilizar y reparar lo que ya tenemos antes de comprar algo nuevo. Esa es una de las claves de la economía circular. Darle una segunda vida a las cosas. Exacto. Y en cuanto al transporte, también hay muchas opciones. Caminar, ir en bicicleta. Sí. Utilizar el transporte público siempre que sea posible. Y si necesitamos usar el coche, podemos compartirlo o elegir vehículos más eficientes. Coches eléctricos o híbridos, por ejemplo. Claro, hay muchas alternativas. Lo importante es tener en cuenta el impacto de nuestras decisiones. Y no solo a nivel individual, ¿verdad? También podemos impulsar la economía verde en nuestras comunidades. Totalmente. Podemos apoyar a los negocios locales que adoptan prácticas sostenibles, por ejemplo. O participar en iniciativas comunitarias como huertos urbanos o programas de reciclaje. Esas son excelentes ideas. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de hacer oír nuestra voz. Exacto. Informarlos sobre las políticas que se están implementando en materia de sostenibilidad, contactar con nuestros representantes. Participar en el debate público. Todo eso es fundamental para impulsar el cambio a gran escala. Al final se trata de un cambio de mentalidad, ¿no? Sí, tanto individual como colectivo. Pasar de una cultura de consumo a una cultura de sostenibilidad. Donde valoremos la calidad por encima de la cantidad, la durabilidad por encima de la obsolescencia programada. Y el bienestar del planeta por encima del beneficio a corto plazo. Ese es el camino. Bueno, pues esta inversión profunda en la economía verde ha sido realmente inspiradora. Hemos aprendido mucho. Hemos visto que no es solo una teoría, sino un modelo viable para un futuro más justo y sostenible. Un futuro donde la prosperidad económica y el bienestar del planeta van de la mano. Y lo más importante,
hemos aprendido que todos tenemos un papel que jugar en esta transformación. Desde las pequeñas acciones cotidianas hasta la participación activa en nuestras comunidades y la defensa de políticas públicas que promuevan un futuro verde. Así que recordemos, la economía verde no es una utopía inalcanzable, es una invitación a construir el futuro que queremos. Un futuro donde la sostenibilidad sea la norma, no la excepción. Sigan explorando, sigan cuestionando y sigan construyendo un mundo más verde. Hasta la próxima.